Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Iniciativas para Cambiar el Mundo. Mi nombre es Javier Santolaya, soy doctor en física y divulgador científico y tengo el honor de presentar este podcast, iniciativa de Rolex con National Geographic, para conocer la historia y el trabajo de algunos de los premiados con el premio Rolex por su trabajo en investigación. Tengo el placer hoy de estar con Michel André, francés, ¿sí, verdad? Sí. Pero con familia española, y que tiene un fascinante trabajo sobre bioacústica. ¿Qué tal, Michel? Hola Javier, ¿qué tal estamos? Sí. Bueno, Michel, él tiene formación como ingeniero en biotecnología, es biólogo además también y experto en bioacústica. Realiza trabajos sobre los sonidos de la naturaleza en diferentes ambientes. ¿En qué consiste este trabajo? ¿Cuáles serían las líneas generales o cómo definirías tu trabajo? La bioacústica es la ciencia del sonido de la vida. Es la que estudia los procesos biológicos de producción acústica, de sonidos, de recepción, lo que altera también esta comunicación, y gracias a esto nos permite tener una idea del estado de conservación de los hábitats naturales. La percepción del sonido, de los 5 sentidos que conocemos, probablemente es el único que compartimos todos los seres vivos en este planeta, que seamos vegetales, animales, acuáticos o terrestres. Por lo tanto, el estudio de esos sonidos nos indica el estado de salud del planeta. Y lo has hecho en todos los entornos posibles, por lo poco que conozco tu historia, ¿no? Desde los océanos a Amazonas, por ejemplo. Sí, empezamos en los océanos, este mundo desconocido donde el sonido lo hemos ignorado durante toda la historia de la humanidad, porque nuestro oído no está hecho para oír bajo el agua, y hemos dejado esta capacidad hasta que encontremos la tecnología hace unos 30-40 años para escuchar bajo el agua, y es este descubrimiento de esta dimensión acústica que rige la vida en los océanos. Sin sonido no existiría vida en los océanos, es el único vector de información. La luz no penetra a más de pocos metros de la superficie, por lo tanto el sonido es el que permite vivir en los océanos. De hecho, hasta ahora, por esta incapacidad fisiológica de oír bajo el agua, hablábamos del mundo del silencio cuando nos referíamos a los océanos, y en realidad es lo contrario. Si el mar está en silencio, es un mar muerto. Por lo tanto, nos ha llevado esta investigación durante 20 años de forma exclusiva en los océanos para entender su biodiversidad a través de los sonidos que lo poblan. Y luego hemos sacado esta tecnología, entre otros lugares, en el Amazonas, en África, para seguir las poblaciones de los primates, de grandes primates, y en Asia también, para resolver unos conflictos como, por ejemplo, las colisiones entre los elefantes y los trenes, que hacen muchos muertos en esos países. De hecho, fue un proyecto relacionado con la conservación de cachalotes y la acústica de los mares lo que te llevó a ganar en 2002 ese premio Rolex, en una carrera en la que de alguna forma has estado ligado con la marca durante mucho tiempo, ¿no? ¿Para ti qué te supone esa relación con Rolex? Bueno, surgió este premio justo en un momento donde empezábamos a conocer el impacto de la contaminación acústica del mar, una contaminación muy poco conocida en esta época y todavía hoy en día, 20 años más tarde, y el premio Rolex permitió justamente que se divulgara y que permitiera que la sociedad se encargaba de entender que existe esta nueva forma de contaminación, que en realidad no es más nueva que otras, pero las entendimos mucho más tarde. La contaminación acústica que produce todas las actividades humanas, transporte marítimo, construcción de parques. Esto introduce esta forma de contaminación que se ha quedado invisible durante toda la historia de esta inversión, y es únicamente gracias a la tecnología que pudimos de repente encontrar que el mar estaba contaminado con este ruido, y fue a la misma vez que encontrábamos que el sonido era vital para los océanos. Entonces descubríamos esta dimensión vital para los océanos, que eran todos los sonidos que los compone, y a la vez que estábamos contaminando desde hacía 80 años este mundo sin saberlo. Entonces nos ha llevado a desarrollar unas tecnologías que permiten la cohabitación entre intereses económicos y la conservación de esos ecosistemas. Y los océanos, porque parece que son un mundo sin sonido, pero según tengo entendido no tiene nada que ver con eso, ¿no? ¿A qué suena el mar y qué función cumple el sonido dentro del mar? El sonido dentro del mar es el garante de la vida. Sin sonido no existiría ninguna vida.
Hay que tener en cuenta que todos los habitantes de los océanos dependen de la información que reciben. No todos producen sonidos, pero todos perciben el sonido, que sea a través de su componente acústico, que algunas especies pueden oír, como nosotros, o de su componente mecánico, que es la vibración. La mayoría de las especies, los peces, los invertebrados marinos, que son los crustáceos, los cefalópodos, los corales, las medusas, todos estos habitantes del mar no pueden oír sonido, no tienen un oído, pero tienen un sistema, es un órgano que les permite gestionar la gravedad. Y gracias al componente mecánico del sonido, gestionan esta gravedad. Por lo tanto, cuando se les expone a una fuente de contaminación acústica, se destruye la capacidad de esos organismos a gestionar esta gravedad, no pueden comer, no pueden orientarse y acaban por morir. Hasta las plantas, aquí en el Mediterráneo tenemos la Posidonia, que es endémica del Mediterráneo, y descubrimos que existen unos órganos que se llaman estratocistos, que les permite saber que se encuentra el fondo marino abajo y no hacia arriba. Y cuando se les exponen a fuentes artificiales como ruido de barco, pierden la capacidad de saber dónde se encuentran y al final mueren. Entonces, la dimensión acústica no es solamente garante de vida, pero la contaminación acústica es una fuente de muerte para ellos. Y esto es un descubrimiento desde hace pocos años, no sé decir unos 20 años, que nos obliga a tomar alguna responsabilidad para intentar encontrar una manera de no parar las actividades humanas, que sabemos que dependemos de ellas, pero sino de conservar estos ecosistemas, sus habitantes, sus hábitats, para mantener este equilibrio en el océano que es vital para la humanidad. Con esa escucha del océano, ¿se puede entender también la salud del océano? Totalmente, es la única forma, de hecho, porque no hay ningún parámetro que permita poder hacerlo. Y de hecho se aprovecha las características del sonido dentro del agua, que se propaga, viaja 5 veces más rápidamente que en el aire, 1 kilómetro por segundo, en el aire son 340 metros por segundo, y a distancias que pueden alcanzar cientos de kilómetros. Por lo tanto, toda esta característica de los océanos nos permite poner un micrófono, que es un hidrófono realmente dentro del agua, para poder escuchar lo que pasa, por ejemplo, desde aquí, estamos en Barcelona, hasta Baleares. Y si no existiera ningún continente, podríamos escuchar alrededor de todo el planeta. Entonces, esto hace que poniendo este oído inteligente, que es el que analiza los sonidos, que es el que extrae la información de cada sonido que se produce dentro del agua, nos indica el estado de salud de los océanos. Que supongo que serán a nivel de comunicación de mucho tipo, son capaces de transmitirse señales de alerta o de anticiparse a peligros. ¿Ese tipo de capacidad existe dentro del mundo animal? Yo creo que si tenemos en cuenta algunos de esos habitantes del mar, las ballenas, que llevan más de 30 millones de años en este planeta, evolucionando alrededor del proceso de los datos acústicos. Podemos entender que nosotros llevamos 150.000 años más o menos comunicando a través de este lenguaje que es propio del ser humano. Si comparamos la capacidad de comunicación de unos seres vivos en el mar durante 30 millones de años, estoy convencido y tenemos datos que apuntan que la transmisión de esta información va mucho más allá de las señales de peligro, de las señales de bienestar, incluso hay señales de cultura, de una transmisión cultural, y no nos llega la imaginación para pensar que los cerebros más grandes del mundo, las ballenas, los cachalotes, analizando sonidos desde hace 30 millones de años, no sean capaces de hacer algo mucho más allá de nuestra propia imaginación. Como fan de Carl Sagan, sé que tenía un proyecto de comunicación con delfines en una casa sumergida, que no salió nada de allí, pero ¿crees que algún día sí se podrá mantener una comunicación para entender otro tipo de seres, de otro tipo de inteligencias, como para entender una vivencia de un delfín, por ejemplo? Estoy convencido de que podemos hacerlo si nos olvidamos manipular el análisis con el prisma de que si existe una forma de comunicación inteligente, tiene que ser similar a la que tenemos nosotros. Yo creo que todos los estudios que se han hecho hasta ahora van en la misma dirección. No consideramos posible que si existe una forma de comunicación compleja en otra especie, no pase por los mismos parámetros que nosotros. Y eso para mí es un error completo, porque nosotros hemos evolucionado hacia un lenguaje propio al ser humano, en un hábitat propio al ser humano, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con las ballenas y los delfines, que es un medio extraterrestre, en la palabra literal del término, y que en este entorno, durante millones de años, han tenido que gestionar un cambio de escala tremendo, porque el océano es muy grande,
una escala también de tiempo que nosotros no alcanzamos y por tanto, si existe, estoy convencido que lo hay, un sistema de comunicación complejo, o sea, será completamente diferente a lo que conocemos nosotros como nuestro lenguaje y creo que tenemos hoy en día las herramientas para descubrir este mecanismo y quizás dentro de algunos años entrar en comunicación con ellos. Qué bonito. También por aquí pasará dentro de muy poco un colaborador tuyo, amigo personal, que es premio también Rolex, que es Francesco Sauro, que trabaja en espeleología y geología en entornos fascinantes que son las cuevas, y de esa conexión surgió un proyecto colaborativo donde precisamente llevas tu experiencia bioacústica a una cueva. Entonces por ahí va mi siguiente pregunta: ¿qué diferencia tiene una cueva, qué nuevos retos plantea y qué se aprende escuchando una cueva? El encuentro con Francesco fue una de esas cosas en una vida que pasa y que permite ir más allá de lo que uno puede imaginar, ¿no? Y, hace algunos años le escuché en una conferencia describiendo el descubrimiento que había hecho en una cueva en Venezuela y diciendo que se sentía como el primero que había introducido ruido en esa cueva que llevaba más de 150 millones de años sin que nadie entrara en esta cueva. Y acabó su charla con esta reflexión y fui a hablar con él y dije, mira, no creo que exista ningún sitio donde haya el silencio absoluto. No existe en la Tierra. Siempre hay cosas que no podemos oír. El ser humano tiene una ventana acústica de 20 hercios a 20.000 hercios, limitada, pero hay cosas por debajo y por encima que llamamos infrasonidos y ultrasonidos, y por lo tanto no es porque no oímos que no existan ruidos. Entonces me retó a que me fuera con él en una de esas cuevas para intentar grabar el silencio absoluto y lo hicimos en 2 ocasiones juntos y ahí superé mis miedos de altura, mis miedos de las cuevas, de las galerías, que es un mundo realmente fascinante pero un poco angustioso para alguien que no está acostumbrado. Y aunque yo me sienta cómodo en el mar y en Amazonas, ahí pues te sientes aún más pequeño. Conseguimos grabar ese silencio absoluto, existe durante algunas horas, fuera de lo que son los movimientos sísmicos, que también están, pero durante unas horas conseguimos. Y desde entonces juntos estamos creando, bueno, esta nueva ciencia, la espeleoacústica, que no existía hasta ahora, porque por lo visto, según él y los expertos con los cuales está, consiguen a través de este análisis de los sonidos entender la formación de estas cuevas, no solamente por la presencia de algunos animales, pero los movimientos de roca, los movimientos de la marea, también esa lunar, les permite entender cómo se han formado y cómo se conforma el futuro de esas cuevas. Por tanto, colaboramos nosotros con esta pequeña como aportación tecnológica con el análisis de los sonidos y él con su expertise y su experiencia de ese conocimiento profundo que tiene de todo este medio desconocido. Que igual pasó como en la época de confinamiento, que se silenciaron las ciudades y empezamos a oír cosas que antes no oíamos. En una cueva se escuchan cosas que no se oyen, se puede escuchar hablar de los sismos. Algo relacionado con la luna, con movimientos de la Tierra, se puede escuchar lo que ni siquiera podemos imaginar que se escucha. Si tenemos unos equipos para hacerlo, sí, porque nuestro oído no puede escuchar la mayoría de las frecuencias que se perciben, porque son movimientos de roca, son movimientos de muy baja frecuencia, por lo tanto nuestro oído no está capacitado para escucharlo. Es una ínfima parte que a lo mejor no nos llega, pero con equipos especializados y lo que estamos haciendo justamente, sí que conseguimos. Para Francesco es su día a día, pero las veces que estuve con él, realmente esta situación de bienestar es única. No me he sentido en pocos lugares también como en medio de estas cuevas secas, cortado de todo ruido, de toda luz, de toda humanidad, para estar en un mundo, o sea, mineral que en realidad te arropa y te sientes de nuevo uno más de este infinito. Además, en la cueva ocurre algo fascinante, que no hay luz y por lo tanto los animales se tienen que adaptar a ese entorno sin luz, y ahí el oído y la acústica juegan un papel muy importante. ¿Cómo se adaptan los animales a ese espacio sin luz y cómo ven con el oído? Eso es algo fascinante. Sí, los habitantes de las cuevas tienen que evidentemente estar con los sentidos más agudos, ¿no? Como no hay visión, los que viven ahí han aprendido a utilizar el sonido para orientarse. Sí. Y es muy interesante porque cuando uno entra en una cueva y que llega a este punto de la
cueva seca, que es la que no tiene ya vida, es como una progresión. Ajá. Y uno entra en un sitio donde hay vida, hay luz, hay agua, hay animales, y poco a poco esto se va quedando atrás, es como vamos soltando toda esta vida, poco a poco. Sí. Entonces esta vida desaparece, primero es la luz que se va, luego son los sonidos, y se penetra este mundo mineral, donde no hay vida, a lo mejor hay algunas bacterias que se comen alguna roca por ahí, por lo que sé, pero la vida que conocemos de forma natural no existe más y por lo tanto nos vamos despegando de esta vida poco a poco y con ellos los sentidos que utilizamos para percibirla. Y llegamos a un punto donde tenemos cero input nervioso, donde realmente lo único que nos llena es un bienestar. Y cuando estuve ahí, tuve la suerte de estar ahí algunas horas a solas, en la oscuridad, sin nadie alrededor, con ese silencio absoluto. Sí. Pues entiende uno los osos que hibernan, entiendo ahora por qué van ahí, porque es un placer increíble. Qué bueno, qué interesante. Y de ahí al Amazonas, ¿no? Que es otra parte muy espectacular de tu trabajo. ¿Qué es lo que te llevó a ese proyecto también tan exótico? Bueno, eso fue para estudio de los delfines rosas, que están en el Amazonas. Es la especie más antigua de delfines que se quedó atrapada cuando los sagos se retiraron hace muchos millones de años y se adaptaron a este medio acuático no salado. Y son una de las 5 especies de delfines de agua dulce que existe en el mundo. Y el más emblemático se llama delfín rosa porque realmente tiene una piel rosada. Sí. Y entonces no está afectado tanto por la contaminación acústica en Amazonas, sino por la sobrepesca, por las presas que impide que se desplacen de un sitio a otro, por los vertidos de las minerías que contaminan las aguas y por tanto los peces. Entonces fuimos a estudiarlos cuando teníamos esta experiencia acuática. Y estando ahí en contacto con colegas que trabajaban con animales terrestres como jaguares, primates, etcétera, que nos contaban su dificultad para poder hacer el seguimiento de esta biodiversidad fuera del agua, que dijimos, oye, ¿por qué no sacamos la tecnología del agua? Que un sonido pues podemos adaptarlo evidentemente a un ámbito que no es acuático, y empezamos a trabajar hace unos 13 años y ahora estamos tomando el pulso del Amazonas gracias a sus sonidos desde en muchos millones de hectáreas. Qué bonito, otro trabajo transversal, ¿no? De conexión de diferentes talentos y habilidades. En este caso sorprende mucho porque ni siquiera puedo imaginar cómo puede ser colocar esos sistemas acústicos, esos nodos acústicos en la selva, en medio de la nada. ¿Qué retos te encuentras a la hora de establecer esa red de escucha? Bueno, esto es la parte, es un reto, es la parte también muy divertida en el sentido de la expedición, porque penetras unos lugares y descubres unos lugares fantásticos que no son carentes de peligro, evidentemente, pero es parte también de esa expedición y tienes que poner estos equipos que aguanten lo que es una selva, es decir, mucha humedad, mucho calor, muchos insectos que intentan entrar en tus equipos, todo esto pues vas haciendo unas adaptaciones de tus equipos y luego hay que alimentarlo, por lo tanto hay que poner unos paneles solares que se encuentren en la cima de esos árboles, que puede ser 30, 40, 50 metros y hay que subir. Entonces en los primeros años éramos los que subíamos sin mucha experiencia y ahora estamos con unos escaladores profesionales que nos evitan tomar demasiado riesgo nosotros, pero una vez que está colocado todos esos equipos, pues sin mantenimiento los podemos dejar durante años y nos van informando en tiempo real, porque lo bonito de esa tecnología es que procesa todos los datos en tiempo real de forma automatizada, donde tenemos los equipos y nos mandan estos datos procesados a los servidores que tenemos aquí en Barcelona. Por lo tanto, estamos al tanto, estamos conectados de forma directa las 24 horas del día a la selva, pero también en los observatorios submarinos como tenemos desde hace 20 años. ¿Y qué tipo de datos se toman? ¿Qué información se puede registrar? ¿Qué aprendizajes se han conseguido a lo largo de estos años escuchando la selva? El objetivo es entender el estado de la biodiversidad. Entonces, para esto hay una forma de hacerlo, es identificar las diferentes especies que producen sonido. Con esto se establece un patrón dinámico del estado de conservación del área y se mira los cambios de este patrón, si es por el cambio climático que existe evidentemente o por presión de actividad humana. Y esos cambios nos alertan de que algo a lo mejor hay que hacer para mantener el equilibrio que hemos establecido. Y por eso trabajamos con gobiernos, con operadores que están operando en estas zonas y colaboramos evidentemente con todas las comunidades indígenas que son los garantes de la biodiversidad y son ellos que nos enseñan a través de su inteligencia sensorial
a pasar este conocimiento a la inteligencia artificial, que es la que nos permite analizar todos estos datos. ¿Y cómo? Es que no lo puedo ni imaginar lo que tiene que ser llegar a la selva como un europeo que nunca ha estado en contacto con un ambiente tan salvaje. Entonces me gustaría saber cuál fue tu primera impresión cuando llegaste allí a Mamiraguá. Mamiraguá, que es una reserva, ¿no? Sí, es una Sí. reserva, sí, de un premio Rolex que se creó y que también se recibió el premio Rolex en 2002. Marcio Aires, estuvimos juntos durante una semana en Tokio y fue una experiencia extraordinaria. Sí. Entonces, bueno, la primera experiencia es volver a la esencia de lo que tendría que ser un ser humano, es decir, parte de una naturaleza, pero con un lugar muy pequeñito dentro de ella, no como estamos en una ciudad donde estamos protegidos por lo que hemos construido. En la selva somos uno más, somos una especie más frágil que cualquier otra especie que se encuentra ahí, porque no estamos preparados para vivir ni sobrevivir en este encuentro hostil, y esto es muy refrescante porque es lo que nos hace sentir realmente que nuestro lugar en este planeta está más cerca de estar en esa selva que en una ciudad. ¿Y se ha perdido mucho en esa transformación? ¿Crees que el ser humano ha perdido algún tipo de esencia? Yo creo que ha completamente perdido la esencia que hacía que antes éramos parte de esta naturaleza. Hoy en día se dice el hombre y la naturaleza, y si uno piensa en este momento de desconexión con esta naturaleza, probablemente la mayoría diría hace un siglo, cuando empezamos a explotar el planeta de forma industrial. Yo creo que viene desde muchísimo antes, Sí. hace unos 150.000 años, cuando empezamos a articular nuestro lenguaje. Esto hizo que, poniendo palabras en nuestros pensamientos, hizo que nos alejemos de escuchar la naturaleza, y de hecho somos la única especie que únicamente comunica entre la misma especie, o sea, en la misma especie. Las otras escuchan todas las fuentes acústicas alrededor, aprenden, y este mensaje es el que les permite sobrevivir en este planeta. Por lo tanto, hasta nosotros hemos elegido este camino hace muchos años, nos ha llevado a cosas muy lindas, pero por otra parte esta desconexión es la que hace hoy en día que estamos a punto de vivir un punto de no retorno debido a nuestra desconexión justamente con este mundo vivo. ¿Hay alguna experiencia personal que te haya marcado de manera singular en estos periplos profesionales desde el fondo del océano hasta la selva? Muchas veces, otra vez viene con este sentimiento de ser muy pequeño y de entender que lo que nos protege y lo que nos fragiliza realmente es lo mismo, es este mundo alrededor nuestro. Si aceptamos ser pequeño, nos protege más. Si intentamos ir en contra de esta realidad, es donde nos ponemos en peligro. Entonces, que sea estar nadando con los cachalotes en medio del Atlántico o estar en medio del Amazonas con los peligros que puede haber, lo que nos protege es la humildad de pensar que realmente no es un mundo hostil como pensamos que es la naturaleza, sino que si aceptamos ser parte de ella, pues podemos integrarla de forma muy natural. Hay un proyecto además en el que está relacionado tu trabajo, que es el proyecto Providence. ¿En qué consiste y cuál es el futuro de este proyecto? Bueno, eso es el inicio justamente de nuestras expediciones en el Amazonas. Este nombre viene porque se ha puesto en conjunto algunos eventos que podríamos llamar providencia, ¿no? de que acontece algo por alguna razón. Y llevamos 13 años poniendo nuestros equipos en diferentes sitios. Acabamos este mes justo el despliegue de los últimos equipos para caracterizar todo el hábitat del río Amazonas, desde su fuente, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, hasta el Atlántico, de los Andes hasta el Atlántico. Y a partir del año que viene queremos ampliar esto al resto de los países amazónicos para por primera vez tomar el pulso del Amazonas, saber en qué estado de salud se encuentra, porque de él dependemos justamente nuestra respiración y también el clima. ¿Crees que todavía podemos recuperar ese estado de naturaleza como para escucharla? ¿Crees que el ser humano puede escuchar la naturaleza? Tengo esperanza que sí. Lo que pasa es que el tiempo se está haciendo muy corto, no podemos perder ni un segundo más. Tenemos medios, y lo que cambia hoy en día en comparación a hace unos 15 años, 20 años, cuando empecé a realmente estar en esos sitios, es que tenemos un conocimiento mucho mayor, tenemos una tecnología mucho más competente, y por lo tanto la única cosa que nos falta es la voluntad de poner en marcha todo este conocimiento, toda esta tecnología, para
aprender a cohabitar con esta naturaleza a la cual hemos dado la espalda hace muchísimos años, como comentamos. Por lo tanto, tengo esperanza que sepamos hacerlo. Desde luego tenemos todas las herramientas, como nunca ha sido el caso en la historia de la humanidad. Sabemos cómo hacerlo, tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos la voluntad para hacerlo y tenemos que querer hacerlo todos. Has trabajado con indígenas que no lo han perdido de alguna manera. ¿Crees que ese conocimiento nos va a transformar? Nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de entendernos a nosotros mismos y de entender la naturaleza. Sí, las comunidades indígenas realmente son las que nos enseñan su sabiduría. Si queda algunas personas en este mundo que han entendido cómo vivir, son ellos. Y por lo tanto, estar a la escucha de su percepción de este mundo, siendo ellos los guardianes de esos últimos sitios salvajes, que no son salvajes, son naturales, el mundo vivo realmente que existe, no es en esta ciudad, pues entonces podemos entender ese conocimiento y, como comentábamos, la inteligencia sensorial que tiene, que es innata en ellos, pues podemos trasladarla a la inteligencia artificial para intentar sobrevivir en este planeta. Por último, Michel, nos escuchan muchos jóvenes también y supongo que podemos mandarles un mensaje primero de preocupación, pero también de esperanza, ¿no? Sobre todo como una persona que ha estado viviendo cerca de la naturaleza en el Amazonas. ¿Qué crees que podemos transmitirle a la juventud acerca de esa experiencia? ¿Qué podemos aprender del Amazonas? Yo diría que no solamente del Amazonas, yo creo que eso lo podemos trasladar a cualquier sitio, en cualquier lugar del mundo, incluso en una misma ciudad. Yo creo que tenemos que animar a los jóvenes a que aprendan. Es fundamental que no dejen de aprender. Estamos aprendiendo todos los días, por lo tanto es una voluntad y es una misión aprender, ser curiosos. Y luego, sí creo que es evidente, escuchar. Tienen que escuchar no solamente a nuestros padres, porque eso lo sabemos sí hacer, pero a escuchar a este mundo vivo alrededor nuestro, que no hace falta ir hasta Amazonas, podemos ir en un parque, podemos escuchar el viento en los árboles, podemos ver cómo los pájaros responden a esos cambios físicos que hay alrededor nuestro y aprender que es la vía para reconectarnos con la naturaleza y de nuevo ser capaz de respetarla y de vivir más años con ella. Pues estar más abiertos, ¿no? A escuchar, que también creo que entre los seres humanos también nos ayuda. Muchas gracias, Michel, y muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando y siguiendo este podcast, y les emplazo al siguiente capítulo donde tendremos a otro de los galardonados del premio Rolex para contarnos su historia y su experiencia profesional. Así que desde aquí, Rolex y National Geographic, nos despedimos hasta el próximo capítulo. Hasta pronto.